doctor Carlos Simón, buen lunes. Hola, hola Marcos, ¿qué tal? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia, buen día a todo el equipo. Martín, buen día, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Carlos? Buen día, muy bien. Buen día más que nunca hoy, ¿no? Muy buen Mirá, día. Sí. Llovió, bajó la temperatura, ganó Boca, ganó River, ganó San Martín de Curuzú por baile. Y ganó Independiente. Ganó Independiente. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos, no? ¿Cómo estás, Diana? Buen día también. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, con este fresquito. Más contenta que Sí. Leandro. ¿Podemos decir que está, claro, por qué? ¿Por San Lorenzo? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo anda, don Leandro? Buen día. El hombre de la camisa negra, ¿eh? Bien. Tengo la camisa negra. Una vez que me puse la camisa, salí al balcón de mi casa y me hizo pensar, ¿eh? Sí. Porque- Y eso que estás en planta baja. Claro, porque- sí. Vos no sabés lo de arriba ya que estamos, chiflá, un poquito. Casi que hago... Pero era para disfrutar, no era para quejarse, ¿eh? Ale Zárate estaba mal hoy, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué Dijo, estabas malo? primer día donde no hace calor y la gente ya se abriga, me dijo. Es cierto. ¿Por qué no disfrutan el Cuando veníamos fresco? aquí, cuando venía aquí hacia la radio, notaba a los habitantes de esta hermosísima ciudad que es Corrientes, ya con algún abrigo, ¿no? Sí, es sí, que la verdad que estos 45 días fueron en total más o menos, ¿no? Ustedes me ayudan. De calor, de olas de calor, de una tras otra, bueno, hizo como que ya estábamos agobiados, Agotados, cansados sí. del calor, ¿no? Y bueno, llegó el sábado, tal cual lo había dicho Marcos también, eso hay que decirlo, en el servicio hoy me decían, algunos oyentes me mandaban mensajes, estuvo bien Marcos porque fue casi relatando con precisión lo que iba pasando, ¿no? Y lo que marca también la importancia, y esto va a modo de una especie de mini editorial, de la importancia del servicio meteorológico, ¿no? De la importancia que tiene, porque bueno, el Servicio Meteorológico Nacional, que también fue de cierta manera desmantelado por el actual gobierno, alerta sobre este tipo de situaciones, ¿no? Y digo, en cuanto a Corrientes, tiene que ver un poco con el cambio y demás, pero lo que pasó en Bahía Blanca claramente tiene que ver con una profesión muchas veces atacada, vilipendiada, desfinanciada, como está ocurriendo ahora. Y perdón, Carlos, con muchas áreas de gobierno que también fueron desarmadas y que intervenían directamente en este tipo de situaciones. Por eso digo, ¿no? De cómo hay roles en los cuales el Estado el Estado no puede ser suplantado, ¿no? Y hemos tenido desde el día viernes hasta el día de hoy, y lo vamos a seguir teniendo por varios días más, y va a ser casi eje central de esta primera hora del programa, todo lo que nos está pasando en Bahía Blanca, ¿no? Y digo lo que nos está pasando porque es nuestra Argentina. Y es una catástrofe de aquellas en las cuales uno rápidamente hace memoria. Ocurrió en su momento en Santa Fe, durante el gobierno de Carlos Reutemann, cuando era gobernador de la provincia de Santa Fe. En La Plata ha ocurrido hace pocos años también, y donde estamos hablando de inundaciones producto de lluvias. En el caso de Santa Fe también fue por el desborde del Saladillo, generando muertes y muertes, ¿no? En Bahía Blanca estamos hablando de 16 personas fallecidas hasta ahora. Ese número seguramente y lamentablemente se va a ir ampliando con el transcurrir de las horas a medida que vayan bajando las aguas. Sí, porque hay 100 Siempre son desaparecidos. Hay 100 desaparecidos y bueno, está esta historia que es muy fuerte porque involucra a dos niñas, hermanitas ellas, y bueno, son historias muy fuertes que pegan, ¿no? Yo creo que todos en algún momento del fin de semana estuvimos pendientes a través de lo que llegaba de los medios, de lo que estaba sucediendo o de lo que sigue sucediendo, porque hay que hablar en presente, ¿no? Es actual. Es actual lo que está pasando en Bahía Blanca, una ciudad que se quiere poner de pie. Y lo decía su intendente, Federico Susbielles, necesita 400.000 millones de pesos para ponerse de pie, ¿no? El gobierno ofreció 10.000 10.000 millones hasta ahora. nada más, Un como poquito ustedes lejos ven, no todavía. alcanza absolutamente para nada. Pero bueno, es esta la realidad en la cual tenemos. Con localidades cercanas además a Bahía Blanca, donde fue el epicentro. Una de ellas es Ingeniero Guay, la otra es General Serri, que son las más afectadas. Hoy veía informes de General Serri, que está a 25 kilómetros de Bahía Blanca, y hoy es una ciudad fantasma, apocalíptica, ¿no? Nada quedó en pie. El 70% de los 1.500 evacuados son de General Serri. Así que fíjense ustedes para que ustedes vean la magnitud de lo que nos ha sucedido, de lo que ha sucedido en Bahía Blanca. Le voy a pedir a Darío a través del streaming que podamos ir viendo imágenes también de todo lo que ha sido y todo lo que ha pasado en Bahía Blanca. De eso estamos hablando en el inicio de este programa. Me parece que era la forma que teníamos que empezar el programa de hoy, ¿no? Porque hoy es una ciudad que necesita de la mirada y de la atención y de la ayuda de todos los argentinos, ¿no?
Pero claro está, la ayuda solidaria es siempre finita, siempre es escasa, no termina de alcanzar cuando estamos en presencia de una tragedia de magnitudes enormes y todavía incalculables, me parece a mí, ¿no? Exactamente. Necesito de un rol de un Estado mucho más presente, ¿no? Y es ahí donde tiene que aparecer el Estado, que ahora en esta ola, como uno siempre dice, está siendo tan atacado, tan vilipendiado, tan subestimado y en algunos casos lamentablemente está tan negado, ¿no? El viernes, Carlos, escuchábamos testimonios de muchas familias, y digo familias porque detrás de cada trabajador hay familias que quedaron sin trabajo, que por correo electrónico les comunicaron a altas horas del viernes, cuando uno empieza el fin de semana con la familia, les llegó un correo electrónico muy frío donde no se les renovaba el contrato a gente que justamente trabaja en territorio en épocas de catástrofe o tiempos de catástrofe o todo tipo de situación que requiera la asistencia en terreno, gente que tendría que estar hoy haciendo este trabajo en Bahía Blanca, pero que fue despedida el día viernes cerca de las 10 de la noche, y mucha gente con, en algunos casos, casi 30 años de servicio. Así que bueno, así vamos a empezar el programa. Vamos a estar hablando con colegas de Bahía Blanca que están trabajando también a destajo. Y muchas de estas imágenes, obviamente, en unas magnitudes superiores totalmente, ¿no? Sobre todo en esto, cuando uno ve los automóviles y demás, es la que hemos vivido aquí en Corrientes en aquel fatídico 3 de marzo, hace poco más de un año, ¿no? Bueno, hace pocos días nos acordábamos de esa fecha, ¿no? Y creo que el punto en común por ahí tiene que ver con el tema de los daños materiales, gracias a Dios, ¿no? Porque hemos vivido una tragedia bastante similar en cuanto a la cantidad de agua caída. Yo creo que quizás por las cuestiones de la topografía, de la cuestión geográfica de cada una de las ciudades, lo de Corrientes no fue similar a lo de Bahía Blanca, ¿no? Quizás debemos buscar por ahí, por la posibilidad de la rápida salida de los desagües al río y demás, que eso ha significado, pero la cantidad de agua fue bastante parecida, ¿no? Sí. La que cayó aquel 3 de marzo aquí en Corrientes y la que ha caído en Bahía Blanca el día viernes, ¿no? Usted sabe, doctor, que, bueno, usted conoce, saben que a mí me tocó directamente esa catástrofe del 3 de marzo y estamos en un grupo del todo el barrio donde, bueno, se comparte esta situación. Que es el grupo del Barrio Libertad. Exacto, el Barrio Libertad. Y cuando pasó esto de Bahía Blanca había un denominador común en la comunicación en el grupo, que era que nadie podía mirar porque era muy impactante porque lo llevaba a relacionar lo que pasó. Claro, viste, en términos comparativos por ahí siempre son odiosos. Pero cuando uno ve estas imágenes de tremenda destrucción, uno dice, cuánta suerte hemos tenido aquí en Corrientes. Pero claro, a la persona que sufrió los daños aquel 3 de marzo, decirle esto, decirle, voy a boca porque a vos no te pasó. A mí, a mi familia también le ha tocado, así que puedo decir que soy una de las víctimas también de esa situación. Pero digo, en términos comparativos esto es mucho más catastrófico, ¿no? Aquí estamos hablando de 16 vidas humanas que se han perdido y insisto con esto, el número va a ser mayor. Porque como decía Leandro, hay 100 personas desaparecidas, hay niños desaparecidos, y uno ve en esa, cuando ya ve a niños, cuando ve una niñita de 1 año, una niñita de 5 años. Pilar y Delfina. Pilar y Delfina, que son hoy, cuesta entender qué elementos puedan tener para poder, más cuando la persona que las había socorrido en unas primeras instancias, ya apareció el cuerpo de esa persona, ¿no? Entonces digo, son situaciones muy dramáticas, catastróficas, y que, insisto, ¿no? Ponen, me parece, la situación de lo que ha pasado en Bahía Blanca como título de catástrofe nacional. Yo no tengo duda que esta es una catástrofe nacional. Y que esa es nuestra Argentina, y que pone en evidencia claramente cuál es el rol que tiene que tener el Estado, ¿no? Y ahí uno ve las imágenes y ve después hay algunos usuarios además de algunas redes sociales que van subiendo cómo el agua fue creciendo, se de hora tras hora, pero es tremendo ver. Relatos de gente que venía en la ruta que en cuestión de minutos se vieron tapados por el agua. No les dio tiempo de nada. No les dio tiempo absolutamente de nada, ¿no? Así que bueno, me parecía importante hablar de ello, pero además porque creo que ha sido un fin de semana trágico, ¿no? Porque a esto le tenemos que sumar lo que lamentablemente ha pasado en Esquina. Hemos estado en contacto durante todo el fin de semana con el amigo Eduardo Schweizer, que es periodista, es colega de Actualidad de Esquina, él nos iba pasando permanentemente. Ahí estamos viendo ya imágenes, excelente Darío, estamos viendo imágenes del río Paraná.
en esas en una de esas embarcaciones iba Eduardo Schweitzer, nuestro colega de Actualidad de Esquina, en lo que era la cobertura periodística de la búsqueda de jóvenes que vieron esa tormenta de viento que cayó aquí en Corrientes, creo que fue 1:30, 2 de la tarde, que era viento y humo, porque no se veía nada, ¿no? Y cito yo con estas imágenes que parecen sacadas casi de un set de televisión, ¿no? Y cuando y estos chicos salieron en una embarcación al río Paraná en el momento de la tormenta de viento, cuando pasaba por Esquina, esa tormenta que Marcos nos iba contando como que iba en sus redes sociales, como que iba subiendo, ¿no? Venía de sur a norte y se encontraba con el frente cálido que estaba en el norte y producía ese fenómeno meteorológico, porque fue un fenómeno meteorológico, Claro, claramente, sí. lo que hemos vivido el día sábado, Y ¿no? fue progresivo, Carlos, porque acá llegó al mediodía, en Emperador llegó 1 hora antes de lo que ustedes decían, Esquina era 2 o 3 horas antes. Bueno, y ahí fue el momento en el cual los chicos estaban en la embarcación en el río Paraná. Y me contaba el amigo Goro Soiza, que ya lo tengo en línea, que ha hecho un trabajo fenomenal durante todo el fin de semana, que además, bueno, contarle un poco a la audiencia en la introducción que de esos 4 jóvenes, uno logró a nado salvarse, llegar hasta un banco de arena y logró salvarse. Y los otros 3, bueno, lamentablemente desaparecieron de la superficie de las aguas del Paraná. El cuerpo de uno de ellos ya fue encontrado en la jornada de ayer y los otros 2 todavía están siendo buscados. Y me contaba Eduardo que la ciudad estaba conmovida, estaba conmocionado, porque eran chicos muy, pero muy conocidos en la ciudad de Esquina, ¿no? Es una especie de conmoción general que está viviendo Esquina todavía. Eduardo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola Carlos, buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, Eduardo, hemos estado en contacto desde el mismo día sábado contigo, ¿no? Exacto. Y vos me ibas pasando las imágenes y me ibas contando todo lo que ha vivido Esquina. Y yo rescato siempre la cuestión humana, porque vos me decías, Carlos, estamos conmovidos todos, ¿no? Uno de los chicos era operador de radio, chicos absolutamente conocidos por todos ahí en Esquina, ¿no? Mira Carlos, así es, yo pensaba anoche, nosotros tenemos el programa hoy a las 10 y bueno, cómo íbamos a empezar el programa y obviamente pensaba cómo íbamos a hablar de esto con ustedes. Hiciste una introducción perfecta ahí. En Esquina, si bien no es una ciudad tan chiquita, pero sí prácticamente nos conocemos todos. 2 de los chicos, y por ahí te voy a decir los nombres, Alejandro y Nicolás fueron alumnos míos. Yo fui profe hasta hace un tiempo, hasta antes de... Nico tenía la mejor pizzería de Esquina acá frente a mi casa. Con Alejandro fue operador de radio conmigo en Radio Impacto durante 2 años. Nahuel es hijo de una chica que fue doméstica en la casa de mis padres. Lisandro, el chico que se salvó, es hijo de esquinenses, que el papá se fue de Esquina y trabajaba en la Policía Federal, pero jugó al básquet, fue árbitro de básquet, o sea, tenemos una relación todos, y obviamente que sí, es un duelo muy, muy grande el que se vive, de una desgracia que ocurrió el sábado, efectivamente a la mañana. A nosotros nos avisaban alrededor de las 9:45, me dicen, mirá, salió la moto de agua de prefectura, pasó algo acá en el Paraná, y obviamente que lo primero que hace uno es me fui lo más rápido que pude. En 5 minutos estoy a 8 cuadras del puerto y ahí nos encontrábamos con esta noticia. Ni siquiera los familiares habían sido avisados, en una tormenta realmente tal cual la describieron ustedes, ya con algo de lluvia. Nosotros tenemos el río Corriente, el canal Torelo que lo une al Paraná, y ellos salen desde el puerto, está frente al casino, prefectura. Cuando llegan a la desembocadura del Torelo, que habrá 500 metros, 600, 1 kilómetro, ponele, ahí empieza el Paraná y ahí es donde se produce este vuelco, digamos, esta vuelta a campana de la lancha, con un Paraná que estaba realmente, bueno, ustedes conocen lo que es cuando hay viento sur y el Paraná, cómo se pone con las olas, marejadas, no sé cómo le podemos decir, pero sí era realmente sorprendida como estaba. Y ahí logra nadar uno de los chicos, que en definitiva supimos que Lisandro Vera, que fue quien se salvó,
es nadador, es como que hace de manera amateur triatlón y demás, y los otros 3 chicos ya no logran, salen a la superficie, según lo que contaron, prendidos de la lancha, y este chico logra salir, pide ayuda. No había ningún pescador, obviamente, era un momento de tormenta. Logra comunicarse ahí con un tío que es de prefectura, y a partir de allí se genera toda la ida de auxilio, digamos, de ir a buscarlos. Pero bueno, lamentablemente ya cuando llegaron ya se da como desaparecido a los 3 jóvenes. Claro, o sea, la búsqueda, Eduardo, comenzó casi de inmediato entonces. Y sí, fueron, te reitero, yo estaba ahí en el lugar, no estaban ni siquiera los familiares, salvo el tío de Lisandro, que es este hombre que es prefecturiano también retirado, y a partir de allí obviamente que sí, se inicia la búsqueda. Lamentablemente, y voy a decir algo que por ahí sí, pero sí que fue un tema de llamado de atención para todos ayer, y no es para la prefectura de Esquina, ni para el jefe, ni para el personal. No hay una embarcación realmente buena o rápida, y sí, lo que hay es muchísimas embarcaciones. Había justo llegado gente a pescar, que era una de las personas que organiza la Fiesta Nacional del Pacú, y en su embarcación se subió gente de prefectura, digamos. Uh-huh. Después todo lo que se ve de prefectura vinieron de Bellavista, vinieron de Goya, pero nosotros tenemos un flujo de 500 lanchas diarias en época de temporada alta, y bueno, creo que es necesario. Y bueno, lamentablemente a partir de allí sí se inicia y ya se los dio como desaparecidos. Y ayer surgieron versiones todo el día. Realmente trabajar ayer fue muy incómodo, feo, porque era como que cada uno quería atribuirse el momento histórico de saber que apareció uno, en tremendo dolor de las familias, del pueblo, toda la familia ahí en el puerto, y realmente hasta ahora uno solo. Uh-huh. Fue encontrado ahí a 3 kilómetros más o menos por bomberos voluntarios que dan aviso. Hay un despliegue tremendo, hay particulares, incluso yo estuve en una de las embarcaciones con un primo. Son ayer eran 20 embarcaciones privadas, 2 de prefectura, una moto de agua de prefectura, seguridad rural y ecológica acá de Esquina y de Goya, también con embarcaciones. Y ayer a última hora llegó el helicóptero del gobernador, que también está sobrevolando la zona. Hay un despliegue realmente importante. En este momento ya están en Esquina el comisario mayor Héctor Laguna y el director de la unidad, el comisario mayor Valentín Morales, con un equipo especializado de drones. No quiero olvidarme de nadie, pero hay muchísima gente desplegada. Hoy podemos decir, Eduardo, que hay una ciudad que está primero conmocionada, segundo con mucho dolor y tercero movilizada en la búsqueda de los 2 chicos restantes. Sí, sin duda, eso sí. Y también, o sea, no sé, es un duelo, digamos, lo que notábamos nosotros en los comedores a la noche. Nos manifestábamos todo, y que había como un dolor general, y no es porque a mí me toque por ahí de cerca de haberlos conocido, la gente que no los conocía está de igual manera, porque nosotros veíamos y decíamos, ¿por qué pasa esto? Digamos? Esquina está acostumbrado al río, Esquina vive del río, y se hablaron muchas cosas. La familia de Alegre, el chico Alegre, que era el guía, estaba mal porque en algún momento dijeron que fue una mala maniobra del guía. Y nosotros, ¿cómo podemos determinar eso? Ni la propia justicia, está trabajando el fiscal, está trabajando todo el mundo. Y creo que antes de saber la causa hay que ponerse en los pantalones, ¿no? En los zapatos de toda esa gente, de las novias, de los chicos, de los padres, de las madres, de los abuelos. Y no sé, te decía, fueron mis alumnos. Bueno, Miriam, la mamá de uno de los chicos, fue mi compañera de promoción. Con el papá de otro de los chicos jugábamos al básquet, es decir, todos chicos que realmente nos quedamos. Hace un tiempo pasó de que se habían ahogado una gente de Quilmes, y no, obviamente que el impacto no es el mismo, digamos.
pero sí, realmente estamos conmovidos todos. Y bueno, pero como decía uno, ¿cómo busco para dar esta noticia? Y bueno, es una noticia que realmente cuesta darla, pero ocurrió, lamentablemente, ¿viste? Y bueno, nos tocó, ojalá que aparezcan, tenemos toda la ilusión de que se hayan perdido, que estén en la isla. El Paraná es muy grande, pero ya hoy, en un par de horas, van a ser 48 horas, un tremendo despliegue. El Paraná es muy grande, pasan barcos por esa zona. Bueno, ustedes, reitero, tienen enfrente también el Paraná, pero el viento era muy fuerte, era un momento, por ahí no sé si era conveniente poder decir sí salgo. Empezó a llover en algún momento, pero ellos ya en ese momento de lluvia y de fuerte viento, es donde nosotros pensamos de que ahí la embarcación se pudo haber hundido, mientras ellos se mantenían prendidos. Pero bueno, son conjeturas, no las quiero afirmar a ninguna de esas cosas, pero sí Lisandro cuenta de que él los ve prendidos a los tres después de nadar, ir a un banco de arena y logra llamar a su tío. Pero bueno, tuvo suerte en este sentido de que su teléfono respondía y demás, pero bueno, ya a pesar de estar cerca del puerto, la prefectura lamentablemente ya no lo encontró, digamos. Tremenda la historia, Eduardo, porque además no solo historia, es presente esto, ¿no? Una búsqueda que continúa, que imagino, Eduardo, sí, ya de temprano. Nosotros en 5 minutos estamos ahí de nuevo. Nosotros tenemos el estudio de televisión ahora ahí a 50 metros sobre la costanera, ahí a 50 metros. Así que vamos a estar, esperemos de que no toda la mañana con esto, porque realmente es complicado, pero sí, es un tema que decía yo ayer, si no fuera por Bahía Blanca, seguramente que teníamos un par de medios nacionales acá, así como vos, hay mucha gente que también nos estuvo consultando durante todo el tiempo, y calculo que a los otros chicos que hacen este trabajo también, pero a pesar de ser complicado darlo, y bueno, tomamos ayer, surgían versiones, todo el mundo en redes sociales queriendo atribuirse de que ya encontraron a los tres, afortunadamente. Había un comando de operaciones en prefectura y los familiares, imagínate, ¿por qué no me dicen la verdad? Acá dicen que ya encontraron. Y bueno, toda una situación de nervios, que hay una ambulancia apostada ahí en el lugar, hay despliegue de bomberos, y calculo que no más de, ya con luz diurna, todo el mundo movilizado de nuevo, y calculamos, ojalá que el helicóptero también esté un par de horas más, y que no creo, según dicen los expertos, no estarían muy lejos de ahí. Y bueno, ojalá que hace mucho frío acá, hace frío, estamos con 16 grados de temperatura y ya cambia la temperatura del agua en cuanto a lo que en el caso de que estén sin vida pudieran flotar, digamos, ¿viste? Así que es lo que todos rogamos, pero bueno, que aparezcan y que estas familias tengan también una tranquilidad. Los chicos, el otro chico ya sus restos ya fueron entregados a la familia, ya fue reconocido, que es Alejandro Vega, y bueno, faltarían Nicolás Álvarez y Nahuel Alegre, de que ojalá en el día de hoy tengamos novedades. Eduardo, gracias, gracias por todos los datos, toda la información, y bueno, por haber estado en contacto durante todo el fin de semana contigo, y seguiremos haciéndolo, así que te mandamos un abrazo enorme, un abrazo grande. Bueno, aquí esperemos que se haya entendido, a pesar de informar, estamos conmovidos, así que les mando un abrazo grande y bueno, gracias por el contacto. No, gracias a vos. Eduardo Schweitzer, periodista, colega, amigo de Actualidad de Esquina, contándonos esto que obviamente conmueve, y una tristeza enorme, ¿no? Pues son 4 jóvenes muy conocidos, esquinenses los 4 además, ¿no? Y de esta tragedia que claramente lamentablemente es una de las noticias que más ha impactado durante el fin de semana en la provincia de Corrientes. 7:33 en la mañana. 18 grados la temperatura, la humedad 84%. Imagínense, ¿no? Que todas las 40 días que estábamos arrancando con 27 grados, 27, 28, casi 30 de sensación térmica. Decíamos siempre en el reporte de esta hora que damos la temperatura. Hoy estamos con casi 10 grados menos. Y bueno, ahora salió el solcito, así que a disfrutar la mañana. Tenemos imágenes, Leandro, de un hecho que la verdad a uno le llama mucho la atención, ¿no? Lo vamos a ver, esto ha ocurrido en Castelli y Cádiz, tenemos las imágenes, tenemos el video.
Ahí estamos viendo. Lo estamos viendo. Le tenemos que contar un poco a la audiencia de esto que ha pasado. Como hay aparentemente una discusión ahí entre jóvenes que están en la esquina de Castelli y Cádiz. Esto es, lo pueden ver a través del canal de YouTube de Radio 2, que tiene 21.800 suscriptores, ¿no? Y ver cómo dos personas en moto pasan y una de ellas saca un arma de fuego y comienza a disparar. Son imágenes parecidas ser de la... qué sé yo, también extraídas de alguna película, ¿no? Sí. Ahí vuelven los dos jóvenes, son dos jóvenes en moto, y uno de ellos sigue disparando. Y el otro se queda ahí en la esquina como mirando todo lo que estaba pasando, ¿no? Son imágenes increíbles, ¿no? Esto es del 9 de marzo, por lo que estoy viendo. Exactamente. Ayer domingo, pero además fíjese el horario, doctor. Pasada las 5 de la tarde, 17 y 19. 17, es lo que marca la cámara. Lo que marca la cámara. O sea, estamos hablando, y bueno, por lo que se puede observar, en un momento, en una circunstancia donde había mucha gente en ese lugar. Pleno día, con mucha gente. Pero es tremenda. ¿Cómo vienen estas? Porque son dos jóvenes, ¿no? Pasan primero una camioneta, pasa alguien en moto. Bueno, están como discutiendo, parece ser en la esquina, ¿no? Y de pronto sucede todo esto que le estábamos contando, ¿no? Ahí están las imágenes, que insisto, lo estamos viendo a través del canal de YouTube. Y cómo todo esto sucede como si nada, ¿no? No sé, me parece como que ese es el comienzo, ¿no? Donde ahí parece como una discusión entre jóvenes que están en una esquina de Castelli y Cádiz, y de pronto van a venir dos jóvenes en moto, y uno de ellos viene ya con el arma ahí en la mano y comienza a disparar, ¿no? Ahí está, el segundo, ahí está, el primero que pasa en la moto es el que dispara. Después dan vuelta y otra vez se van por la misma calle en la cual estaban viniendo. Por suerte parece que ningún herido, ¿no? Bueno, eso no lo sabemos, bueno, ¿no? Habría que ver algún informe policial y demás. Bueno, eso es lo que le iba a después decir. sigue disparando, ¿no? Casi uno sale de su asombro A las 5 de la tarde, de que un estas domingo. cuestiones sigan sucediendo, ¿no? Es increíble, ¿no? Hay cuestiones que son muy preliminares, por eso lo decía recién el doctor, no tenemos precisiones de cómo termina. Sí, lo que tenemos en realidad es la imagen. Es la nada más. imagen y porque es muy nuevito, Sí. pero lo que estamos observando además es que hay muchos chicos, jóvenes. Y todavía estamos averiguando, estamos investigando de cómo terminó esto, si es que terminó y cómo comenzó, porque también vamos a saber
cómo comenzó esto para terminar en una... Sí, porque fíjate, Leandro, que esas dos personas que pasan en la moto es como que si no tuviesen nada que ver con esa discusión que estaba viendo en la esquina, ¿no? Porque además vienen a una velocidad importante, es como que vienen de un lugar distinto, ¿no? Hay como personas mayores, doctor, uno observando, hay como personas mayores como que quieren sacar del lugar a algunos chicos, como uno presupone que pudo haber una discusión previa. Ya son todos... Sí. Todas especulaciones, Sí, conjeturas, da todo así como está, como se ve en el video, como una especie de que quizás haya habido una discusión anterior o demás. Como gente grande quiere sacar a estos chicos que están ahí diciéndoles váyanse de acá porque algo pasó, y es ahí en esa circunstancia donde vienen estas dos personas. Pero fíjese que hay unos segundos, hoy lo marcaba Marcos, que el que dispara se queda en la esquina como si nada y vuelve varios segundos por supuesto con el arma en mano. Sí. Y fíjate además esto de la habilidad en la conducción de la moto y demás, bueno, habilidad entre comillas, digo, ¿no? Cómo la persona maneja con una mano y con la mano derecha maneja y con la mano izquierda dispara, ¿no? Va mirando para atrás disparando. No, sí, viste, con una habilidad en la conducción de la moto, ¿no? Para hacer daño, ¿no? No, sí, es tremendo. Esto en el marco de las especulaciones y demás, uno dice, bueno, aquí hubo una discusión previa, estas personas estaban en el lugar, fueron, buscaron el arma, vinieron y dispararon, o qué sé yo, ¿viste? Y que independientemente de si esos disparos estaban direccionados hacia una persona... A mí me parece que tiraba al a la gente que estaba ahí nomás. Podría haber sido una tragedia, claro, porque se nota que fueron varios los disparos, no uno solo. Sí, ¿no? Y hay varias viviendas en un horario donde habitualmente la gente puede estar transitando por la calle, que de hecho lo estamos viendo. Y que después siguen pasando vehículos, si ustedes se fijan, siguen pasando los vehículos, ¿no? Que ya estamos hablando de calles asfaltadas, bueno, el crecimiento urbanístico que ha tenido la ciudad de Corrientes, ¿no? Es tremenda las imágenes, insisto, todo lo demás son especulaciones, porque la información, nosotros tenemos el video nada más. De esta persona que va disparando con el arma de fuego ahí sobre esa gente que está en la esquina. Después de los motivos, las circunstancias, las consecuencias, eso no lo sabemos, ya estamos en contacto con la policía para ver si tenemos algún dato más, ¿no? Pero nos volvemos a ir, previo Martín, a Bahía Blanca, porque vamos a hablar con Gino Mondino, que es periodista, para que nos cuente un poquito cómo está amaneciendo Bahía Blanca en la mañana de hoy. 18 grados la temperatura, la humedad 84%, máxima estimada para hoy. Hoy 27 grados. Bueno, saludamos a Gino Mondino, que es periodista en Bahía Blanca. Bueno, con todo lo que hablábamos hoy al comienzo del programa, ¿no? De las 16 personas fallecidas, más de 100 que están siendo buscadas, de los daños originados por esta catástrofe allí en nuestra querida Bahía Blanca. Gino, ¿qué tal? Muy buen día. Carlos Simón, todo el equipo aquí en Desayuno te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Carlos. Buenos días a todo el equipo. Acá sin luz seguimos en algunos barrios de Bahía todavía. Algo, la verdad, que nadie lo puede creer lo que pasó. Con, bueno, ya 16 personas fallecidas. Bueno, ahí lo decías vos, más de 100 personas todavía que siguen siendo buscadas. Que hay gente que capaz que está en algún lugar y no hay comunicación porque las señales recién ahora están empezando a volver a aparecer de los celulares. Hay gente todavía sin internet, sin señal, y hasta gente dentro todavía de las casas. Uh-huh. Gino, hay sectores todavía, por lo menos por lo que veía anoche, hay sectores que todavía el agua no se ha retirado. Sí, a ver, en la parte que más agua hay hoy en día es el Ingeniero White, acá a 10 minutos, y también General Daniel Serri, también acá muy cerca, es donde son las familias más afectadas. La verdad que el agua todavía le llega a más arriba de las rodillas y hasta un poco más todavía, por las imágenes más o menos que se pueden ver por las alturas que algunos filman con dron y esto. Siguen entrando con bote, mucha gente no se quiere ir de las casas porque lamentablemente también hay gente que está aprovechando para robar.
Esto es lo que nadie puede entender. Hay algunos aprendidos ya también porque quisieron y entraron a la cooperativa obrera. Seguro habrá gente que se habrá escapado y otras personas que ya fueron aprendidas por suerte, pero bueno, también estamos sufriendo un poco eso. La gente se queda toda la noche con el agua capaz a las rodillas para poder salvar lo poco que le quedó. Claro. Gino, buen día. Consultarte si se conocen los motivos por los que el agua todavía en algunas zonas permanece. Yo escuchaba ayer algunas declaraciones y pareciera como que era como un efecto palangana y de la obstrucción de lo que podrían ser los canales de desagüe que tiene habitualmente. Exacto, es por eso, a ver, no termina de desagotar. También hubo sudestada para la parte de Ingeniero White, general Daniel Serri, por eso el agua no bajaba. La verdad que quedó todo muy tapado, tampoco se puede trabajar mucho. Lo que más se puede hacer es esperar un poco a que baje el agua y ir sacando a la gente, pero la verdad que no baja. Por la parte de Bahía Blanca, lo que más se ve en las calles es barro y barro y barro. Es terrible, además de la cantidad de autos apilados uno arriba de otro, que es una locura. La gente, a ver, vos ves acá a la noche y no se escucha un alma, lo único que se escucha son algunos motores de los generadores, pero después es una desazón terrible, nada, gente llorando porque perdió todo, la verdad, nada, y es una locura. Pensemos que se evacuaron más de 1.400 personas que fueron autoevacuadas y evacuadas, y debe haber más todavía, pero más o menos es el número que ronda, y más de 1.200 ya están en 13 centros de Bahía Blanca. Claro. Datos que más o menos se van conociendo. Cuando... sí. No, perdón, Gino, por la interrupción, te seguimos escuchando atentamente. Pensemos que llovieron, por lo que tengo entendido, fueron 290 milímetros en 12 horas, ¿sí? Y nosotros tenemos, hay una parte en la cual desemboca el agua baja y desemboca en el canal Maldonado y para el arroyo en Apostá. El arroyo en Apostá va para, yo más o menos para contarle a la gente y entiendo un poco, el arroyo en Apostá va para un lado donde se le llama el paseo de las esculturas, donde la gente va a tomar mate, va a caminar, va a hacer ejercicio, también hay cerca gimnasios, bueno. Lo que es el arroyo en Apostá socavó todo, es el agua, pasó todo, socavó, desaparecieron las bicisendas, desaparecieron lugares para sentarse, todo, y después para donde está lo que es el canal Maldonado, también socavó, rompió todo lo que eran las paredes de contención, y ahí fue el agua para las casas, porque para los costados hay calle y están las casas, y ahí fue terrible, porque ahí tenían más de 1 metro de agua. Uh-huh. Gino, uno de los datos que uno va siguiendo, obviamente de cerca, todo lo que les está pasando, es el tema de la preocupación que existe por el creciente riesgo sanitario, ¿no? Ante servicios que no están funcionando. ¿Cómo está esa situación hoy, en el comienzo de esta mañana, Gino? Mira, hoy en día bastante bien se va llevando, por suerte. Lo peor fue el Hospital Pena, pero por lo que yo sé de gente que ha estado en el Hospital Italiano, porque de gente conocida, por ejemplo, hay gente internada en el Hospital Italiano que nunca se enteró de lo que pasó afuera. Un ejemplo, y la calle del Hospital Italiano es la misma calle del Hospital Pena. El Hospital Italiano está un poco más en la parte de arriba, pero es la misma cuadra, están a 5 o 6 cuadras de diferencia, y como que gente no se enteró. Después, bastante bien los hospitales, el peor es el Hospital Pena, lamentablemente. Y nada, hoy tenía que ir gente a ayudar, te pedían gente para que vaya a ayudar a sacar el agua porque era terrible. No sé si vieron, pero circularon muchos videos de la parte de neonatología, donde sacaban a los bebés. Sí, bueno, con las incubadoras, ¿no? Las enfermeras y las médicas de todo, y los enfermeros, los médicos, todos, la verdad que me saco el sombrero porque cómo hicieron, salvaron a todos los bebés, salvaron a las madres. Era terrible la situación, y pudieron salvar a todos. Por lo que tengo entendido, que es una información de último momento que habría que terminar de chequearla bien, pero dicen que no vayan ahora al Hospital Pena a la gente a ayudar porque se cayó como un recipiente con algunos residuos tóxicos y tiene que ir gente especializada a limpiar. Pero bueno, es lo último más o menos que se sabe del Hospital Pena, pero sí, que había muchísima agua y se fue derivando gente. Y después bien, uno de los temas que se habla mucho, el tema del combustible también,
que no sé si escucharon también un poco del tema ese, pero la gente salió como loca a cargar combustible y no deja tampoco que queden capaz las camionetas sin que pueden entrar capaz a White, que pueden entrar a Cerri, los camiones de bomberos, y ahora dicen que más o menos se puede normalizar el expendio para el día miércoles. Gino, hay decenas de historias conmovedoras, ¿no? Quizás una de las más conmovedoras de todas sea la de estas dos hermanitas desaparecidas. Pilar y Delfina Keiker. ¿Se sabe algo más de ellas o solo lo que se conoció hasta anoche, Gino? No, la verdad que no se sabe nada de las nenas. La verdad que es una locura, creo que es una de las peores cosas que pasó en este temporal. Pero no se sabe nada. La última vez que se la vio a la nena más chiquita de 1 año es que se la llevó la corriente, y la nena de 5 años que terminó, que estaba arriba de la camioneta y se cayó. Y después este hombre que apareció el cuerpo ayer a la tarde, que fue quien las quiso salvar, que era un muchacho de Andeani, que nada, una locura, no se lo puede entender, que además era padre de 2 nenes chiquititos también, de 2 niños, y la verdad que no se puede entender. Una locura. Mira, ayer me ponía a pensar un poco más o menos cuándo había sido el temporal grande de Bahía Blanca, ¿se acuerdan? A fines de 2023. Sí. Bien, fue el 16 de diciembre de 2023. ¿Sí? De ahí, acá más o menos pasaron 1 año y 3 meses. En 1 año y 3 meses Bahía sufrió el temporal ese, que nadie pudo entender qué es lo que sucedió, fue terrible. Tuvimos ahora esta inundación así, y hará el 2 de febrero tuvimos una granizada que también fue noticia en todos lados. Está bien, capaz que el granizo es más normal, pero eran pelotas de golf que caían, y es inentendible que en 1 año y 3 meses pasen estas 3 cosas en Bahía. Es como que uno no se termina de estar bien de una cosa, que pasa otra, y es una locura, no te levantás nunca. Uh-huh. Y es lo que pasa, la gente está mal porque los autos, los mismos autos que habían sido apedrados por el granizo, que estaban todos destrozados, bueno, ahora los ven bajo el agua. Vos sabés, Gino, un poco eso que estás contando de estos fenómenos meteorológicos. Me voy rápidamente a un informe, a un estudio del CONICET del año 2012, que justamente alertaba sobre una posible inundación en Bahía Blanca, ¿no? Que era un trabajo de hidrografía urbana publicado hace 13 años, que destacaba la ubicación de la ciudad en la cuenca inferior del Canal Maldonado y del arroyo Napostá, un sector en el cual las aguas se acumulan rápidamente ante lluvias intensas. O sea que había trabajos científicos indicando que esto podía pasar, ¿no? Exactamente. Había trabajos científicos, justo ayer lo estaba viendo eso, y pasó igual. Yo creo igual, me puse a pensar, a ver, acá no es caerle a nadie directamente, porque para mí ya también es un fenómeno en que creo que no había nada que pueda contener tantos milimetraje de agua. Capaz que algún ingeniero podría decir sí, pero si se hubiera hecho esto, lo otro, para que el agua no pase, y capaz que era menos, yo la verdad que no lo sabría decir. Pero fue demasiado el agua, en muy poco tiempo. Ahora, Gino, te pregunto en el después ya, ¿no? En el proceso de reconstrucción, teniendo en cuenta los montos que por lo menos se mencionan ahora para la necesidad de construirse, y bueno, la presencia por un lado de los organismos municipales, provinciales, pero también con un monto del gobierno nacional que parece ser muy ínfimo en relación a lo que se necesita. Digo, ¿es posible realmente la reconstrucción de Bahía Blanca sin la presencia de todos los agentes del Estado? No creo. Bahía va a necesitar mucho dinero para poder reconstruirse. Creo que lo primero que se había dado eran 10.000 millones de pesos, de dólares, no, de pesos, y ahora lo que pide el intendente Federico Susbieles es 400.000 millones de pesos, más o menos, para la reconstrucción. Yo creo que va a necesitar ayuda de nación, de provincia, de todo. Bahía solo no puede. Creo también, pensemos que acá está el polo petroquímico, ojalá las empresas también del polo, que me imagino capaz que también fue una vez que hayan sido afectadas también, puedan dar una mano.
pienso, no sé la verdad, ojalá que puedan todos dar una mano porque va a necesitar mucho. Pensemos algo, el arroyo La Postá quedó solamente con un solo puente, hay 3 puentes que se cayeron. 3 puentes que se pueden pasar caminando se cayeron, quedó uno solo. Y del canal Maldonado hay operativo para pasar de la parte donde está el centro para el otro lado, que es más o menos los barrios Santa Margarita, vas también para rutas y eso, tenés dos puentes que podés pasar para allá, y para volver solamente tenés uno que es en contramano de otro para poder pasar y desviarte. Después todo lo otro hay cráteres, hay uno que tiene un cráter de un lado, un cráter del otro, y está el puente en el medio, que nadie sabe cómo se mantiene. Gino, buen día. Te quería preguntar cómo está el común de la actividad hoy en Bahía. ¿Qué se puede percibir? Ya ahí se comenzaron a reabrir negocios. Contanos algo de eso en el segundo a segundo, en las vivencias tuyas personales. No, la verdad que locales, algunos locales de polirrubros chiquititos con generadores abriendo, lo que es locales de ropa y eso nada, porque hay muchos que se les rompieron los vidrios y la ropa salió flotando en el centro, porque el centro en un momento era terrible la cantidad de agua, más que capaz que en otros barrios, cómo circulaba. Se han visto hasta flotar millones flotando como si nada. Pensamos que también, pasaron autos flotando. Pero nada, algunos polirrubros, algún que otro supermercado abriendo también con generadores, como para darle alimentos a la gente lo que se pueda, pero después la actividad, nula. En cuanto a lo otro comercial, nulo, porque muchos comerciantes perdieron literalmente todo, porque hay ropa mojada y eso, capaz que es imposible que la puedan vender aunque la laven, y es eso. Clases tampoco hay, porque el lunes y martes ya dijeron que no va a haber clases. Yo creo que se va a extender bastante más. Después, por ejemplo, hay un centro de imágenes de acá muy importante, en el cual también llovió todo, hay un equipo que lo perdieron porque quedó bajo agua literalmente, ecógrafos bajo agua, y en el centro hasta que todos los subsuelos, más de los estacionamientos de los edificios, estén vacíos, recién ahí van a empezar a dar luz. Y todavía siguen con las bombas porque no dan abasto. Así que la actividad, es solamente gente saliendo a tratar de dar una mano y ayudar. También se pide que hay mucha gente que sale a tomar mate, capaz a mirar qué es lo que sucede, como un atractivo turístico. Bueno, que si no va a ayudar, que se quede en la casa, porque también genera caos, porque hay camiones, retroexcavadoras ayudando. Y la verdad que es eso, es solamente gente saliendo a dar una mano, ayudar un poco, capaz a comprar algo de comida para tener en la casa. Hay gente también que sigue sin luz. Yo en mi barrio, mi cuadra, todavía seguimos sin luz, desde el viernes a las 10 de la mañana. Es terrible. Todo lo que capaz uno tiene en la heladera, hay que tirarlo todo. Y recién ahora también el servicio de agua de a poco se está restableciendo. Gino, gracias por el informe, y te mandamos desde aquí, desde la capital correntina, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y a disposición para lo que necesiten. Un abrazo grande. Gino Mondino, desde el corazón mismo de Bahía Blanca, contándonos lo que están viviendo, ¿no? Porque la verdad que hay que hablar en presente también de esto, ¿no? Esto ha comenzado el viernes a la mañana. Y bueno, y se va a prolongar durante quién sabe cuánto tiempo más, ¿no? E insisto con este dato, y es lamentable, no es que uno sea agorero ni nada por el estilo, pero por los datos, por todo lo que ha pasado, por las imágenes que llegan, por los testimonios de los bahienses, y lamentablemente vamos a seguir recibiendo malas noticias desde Bahía Blanca, ¿no? 7 de la mañana, 55 minutos en la Argentina. Así estamos empezando la mañana de Radio 2, la mañana en desayuno. 18 grados la temperatura, la humedad del 80%. Sube el estacionamiento medido a partir de hoy. Estacionar en el centro costará más caro, 500 pesos a partir de hoy. Pero si tenés multas o a cualquier infracción, vas a pagar 800. Y si tenés tu vehículo patentado en otro distrito
que no sea la capital vas a pagar 1.000 pesos. Los nuevos montos entonces del estacionamiento medido en nuestra capital a partir de la jornada de hoy. Bueno, vamos a estar también hablando en el programa de hoy de Desayuno, que ayer el Partido Justicialista vivió su proceso interno, un proceso complicado, difícil. Han tenido elecciones internas en 16 ciudades del interior de la provincia. En 13 de ellas ha triunfado la lista organizada, armada y elaborada por José Otavis. Y en las 3 restantes es San Luis del Palmar, la de Jorge Antonio Romero, la de Bella Vista con Nancy San y la de Erlitzka, con el triunfo de lo que podríamos denominar la oposición a la lista de José Otavis, ¿no? De un PJ que habrá que ver cómo queda parado. Y si finalmente, y esto lo decimos hoy, es 10 de marzo, estos nombres que, porque también tuvieron elecciones para cargos electivos, si estos nombres que hoy, entre comillas, se han impuesto en esta elección bastante amañada del PJ, finalmente van a ser quienes estén a ocupar cargos electivos cuando haya elecciones en la provincia de Corrientes. A mí déjenme dudar todavía, porque así como está hoy el PJ no genera expectativas de poder, ¿no? Se va a requerir de un nuevo rearmado para de esta manera mostrar cierta solidez en el armado, solidez que hasta ahora obviamente que no lo tiene, ¿no? Pero ayer hubo un proceso electoral interno, hay números que por ahí son diferentes, ¿no? Desde algunos sectores dicen que votó mucha gente, desde otros sectores me dicen que no votaron ni siquiera 10.000 personas, pero bueno, esos datos, al no haber una situación compulsa interna como debe haber sido, ahí generan dudas con respecto a esta cuestión, ¿no? Lo importante es que el PJ ayer, entre comillas, ha reorganizado su partido. Ana Claudia Almirón, porque no tenía competencia interna, va a ser la próxima presidenta del PJ, y en principio Tincho Ascuba, el intendente de Pasos Libres, va a ser candidato a gobernador. Después, bueno, supuestamente ya eligieron también cargos electivos. Insisto, esto y lo digo el 10 de marzo, ¿no? Después, esta no va a ser seguramente la lista que presente el Partido Justicialista de cara a las elecciones generales aquí en la provincia de Corrientes. Y está Raúl en línea. Lo tengo a Raúl Acevedo en línea. Hola Raúl, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia de Radio y a los compañeros de la mesa. Bueno, continuando, usted lo decía, básicamente es lo que se vivía ayer en la tarde-noche de la sede del Partido Justicialista, donde esperaban los resultados, una elección muy tranquila. Los 19 distritos fueron tranquilamente a elección, bueno, 16, mejor dicho, de los 19 previstos. Era una elección que al principio el único inconveniente presentada podía ser la situación del tiempo, cómo afectó al interior, algo que según la presidenta de la Junta Electoral no afectó mucho, y justamente con ella hablábamos cuando ya se conocían los resultados, Carlos, en la noche de este domingo. Bueno, estamos hablando de Marcela Villegas, quien era la presidenta de la Junta Electoral del Partido Justicialista, y esto decía en diálogo con Raúl Acevedo. En realidad hemos tenido elecciones en 16 municipios, el proceso ha sido maravilloso, las urnas se abrieron en tiempo y forma en todos los municipios, fue todo muy tranquilo y a pesar del clima hubo una gran afluencia de votantes, tenemos casi el 40% del padrón. ¿Solo un padrón de cuánto, perdón, más o menos? Sobre un padrón de afiliados de unos 90.000. 90.000 afiliados. Es decir, que cerca de 40.000 se movilizaron en toda la provincia. Exacto. La lluvia, usted me dijo, no influyó casi nada. No influyó casi nada. Se han trascendido imágenes de las distintas mesas de votación, y así que se ha podido verificar que no, y hubo mesas en donde la cola era impresionante. La verdad, muy lindo. Incidente, teniendo en cuenta que la filial PJ es particularmente apasionado cuando hay elecciones. Es muy apasionado, pero no hemos tenido incidentes en ningún lado. Bueno, los distritos, uno de los distritos que más importaba, por lo menos en la previa, desde el punto de vista político, al no haber elecciones internas en capital, era Goya, sin dar particularidades de esa localidad. En Goya, aproximadamente 80 y pico %, la lista 2. Y sin complicaciones. En Goya tenemos unas 20 urnas. 20 urnas. Sí, bueno, ya que mencionó el porcentaje, si me puede diciendo las localidades que ya tienen el más o menos cerrado hasta ahora. Bien, no recuerdo todas las localidades que tenemos cerradas, pero la lista 2 ha ganado en casi todas las localidades, salvo San Luis del Palmar y Bella Vista, de las que tengo recuerdo. Y analizando todo el proceso de que asumió la intervención, ¿cómo califica lo que fue la convivencia interna del PJ Correntino? Excelente. La verdad que en 2 listas mayoritarias, la 2025 y la 2, hemos podido trabajar muy bien con ambas listas, y en Cacatí una lista diferente a estas 2, y en Goya también.
Y lo último, ¿cuándo se proclamarían las autoridades? ¿Cómo sería el proceso ya de asunción y de toma de cargos? Escrutinio provisorio el día de hoy, escrutinio definitivo el día martes y el día viernes la proclamación de autoridades. Bueno, está allí la presidenta de la Junta Electoral, Raúl. Después vamos a estar hablando de la cuestión salarial. Raúl, yo tengo que ir ahora a Marcos, después voy a las noticias y vuelvo contigo, ¿te parece? Ningún problema, Carlos, seguimos por acá. Dale, Raúl Acevedo, yo me voy a Marcos ahora, porque tiene un choque en cadena, que, bueno, estaba en la cobertura periodística en realidad, que ha ocurrido hace algunos minutos nada más en la ciudad de Corrientes, esto es Bolívar y Jujuy, ahí estamos viendo ya las imágenes. Marcos, bueno, ya te volvemos a saludar, estás ya en las calles de la ciudad. Choque en cadena en Bolívar y Jujuy. Sí, señor, choque en cadena en Bolívar y Jujuy. Para que tengan una idea, Carlos, 3 vehículos venían circulando por Jujuy. Interviene una Ford EcoSport de color roja, que es la primera que estaba estacionada en la esquina de Bolívar, esperando el tránsito para continuar su camino por calle Bolívar en la esquina de Jujuy. Detrás venía un Chevrolet Corsa de color blanco, que es el que se lleva la peor parte, Carlos, porque fue impactado por delante y por detrás. Y detrás de ese vehículo termina un Fiat Palio de color gris, que es el que termina impactando y generando el siniestro vial. Como producto de este siniestro, obviamente los 3 vehículos terminaron involucrados. Como les decía, el Chevrolet Corsa se llevó la peor parte porque rompió tanto su paragolpe delantero como el paragolpe trasero. La Ford EcoSport terminó rompiendo su paragolpe trasero y el Fiat Palio solamente algunos daños materiales en el paragolpe delantero. No hubo heridos, Carlos, no se produjo heridos, solo daños materiales, pero el tránsito estuvo restringido algunos minutos. En este momento, tanto la chofer de la Ford EcoSport, que es una efectiva de la Gendarmería Nacional, junto con el chofer del Chevrolet Corsa Classic, que no se puede mover, tuvo que estacionarlo a unos metros nada más, ya se dirigieron a la comisaría tercera para hacer la denuncia correspondiente del siniestro y el tránsito se ha restablecido. Pero bueno, ya se generaron algunas demoras producto de este primer siniestro vial en el inicio de la mañana. Y estamos viendo las imágenes, Marcos, ¿no? Y como bien vos decías, el vehículo que hay en el medio, que se lleva la peor parte, ¿no? Tiene golpes en la parte delantera y en la parte de atrás, ¿no? ¿Es un Chevrolet de Corsa? Exactamente, un Corsa Classic de color blanco, que es el que recibe el impacto de atrás y producto obviamente del envión, termina chocando a su vez a la camioneta Ford EcoSport y por eso tiene daños tanto adelante como atrás. Ajá. ¿El tránsito pareciera ser normal ahora, Marcos, ahí o cómo está? Ahora completamente normal, porque por suerte, Carlos, los vehículos pudieron moverse por sus propios medios. Llegó la policía, llegó tránsito aquí al lugar. El tránsito estuvo restringido algunos minutos nada más, pero ahora en este momento ya es completamente normal. Perfecto. Gracias, Marcos, y volvemos enseguida contigo, ¿eh? Hasta luego. 8 de la mañana, 4 minutos en la Argentina. Solo recordar, Carlos, que hoy tenemos para sortear una hermosa mochila. Sí, ideal para el comienzo del ciclo lectivo. ¿Pero qué te parece? Porque hoy vuelven todos ya. Exacto, todo al colegio con la mochila de papelera Fontán que sorteamos hoy. Una consigna que estén atentos, y que, bueno, vamos a generar un pequeño debate acá, que es más seria de lo que habitualmente lanzamos esa consigna, ¿viste? Así que tiene que ver con mucho con, nuestra calidad. No, le voy a esperar a Patito porque ella fue la inspiradora de esto para que ella comente algo que le pasó y sobre esa quería lanzar que temprano la por ahí, consigna. no sé por qué ya no ingresó acá. Bueno, pero se va a chusmear primero, dice. Se va a contar lo del fin de semana, está bien también. Enseguida la consigna nos decís, quiero la mochila. Síganos en el canal de YouTube de Radio 2. Exactamente. Casi 22.000 seguidores o suscriptores. Estás en Radio 2. Estás informado. Noticias en Radio 2.